El peso de las tecnologías de la información y comunicación en el avance de la humanidad es indiscutible. A menor escala podemos decir que de igual forma el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica ha tenido un peso extraordinario en la clase de país que se ha construido en sus 50 años de existencia. Por ejemplo, a inicios de este siglo participó en el desarrollo de la red Internet 2. Para quienes no recuerdan este y otros hechos, profundizaremos sobre este aniversario con el primer director y un funcionario que tiene más de 30 años de laborar en esa unidad de la UCR. Bienvenidos a Lo que Importa, un programa de entrevista semanal sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, aquí por Canal 15 UCR. Y vamos a hablar sobre estos 50 años del Centro de Informática. No creo que nos alcance todo el programa porque anécdotas, detalles, son muchas, pero déjenme presentar a los invitados, que son dos personas que me hacen el honor de venir. A don Mario Fioli, que fue el primer director del Centro de Informática, y él, además de eso, era estudiante de la universidad y terminó siendo director del Centro de Informática, ha sido profesor, es catedrático, trabajó en una serie de instituciones en donde desarrolló modelos parecidos a lo que desarrolló en la Universidad de Costa Rica, pero ahí vamos a ir tratando una serie de datos que nos va a ir dando en este programa. Y también me acompaña don Edgardo Baltodano, quien también curiosamente era estudiante y terminó trabajando en el Centro de Informática aquí en la Universidad de Costa Rica, es profesor de la universidad y también hizo un posgrado en la UNED en tecnologías de la educación. Pues entonces un gusto tenerlos a los dos. Y empecemos con el programa. Yo tengo una gran pregunta, digamos que sería el paraguas de este programa, que es: ¿se puede afirmar que el modelo de gestión del Centro de Informática de tecnología ha sido un modelo para el país y para la universidad? Sí, yo creo que sí, es totalmente justificable, defendible, con todas las cosas. El modelo que estableció primero la Escuela de Ingeniería y después pasó a ser Centro de Informática fue un paradigma, no solo para la universidad, sino para el país, donde tuvimos además que luchar contra el desconocimiento de lo que era el proceso informático, el manejo de datos, el manejo de información. Teníamos que preparar estudiantes, bueno, ya vamos a hablar más de eso, pero realmente sí hizo todo un cambio, hasta mentalmente. Yo me acuerdo cuando yo llevé el primer curso de programación, antes yo resolvía problemas concretos, después tenía que resolver un problema que fuera general, y no tenía a quién preguntarle, nadie había llevado el curso antes, ¿verdad? Y cosas de ese estilo. Entonces, sí, efectivamente fue un parteaguas en la tecnología del país, sobre todo en el campo de la informática. Don Edgardo, usted que luego se unió al Centro de Informática, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué podemos rescatar de ese modelo que se desarrolló aquí en la universidad? Sí, yo creo que ha sido un gran modelo, repitiendo tu palabra, la forma en la que el Centro de Informática ha establecido su modelo en redes, en almacenamiento de datos, en procesamiento de información, ha contribuido en gran forma no solo al desarrollo de la Universidad de Costa Rica, sino del país. Y yo he notado o he sido testigo de primera línea cómo las tecnologías han ido avanzando, cómo han ido variando,
y cómo el Centro de Informática se ha ido adaptando a ese tipo de tecnologías, y sin darnos cuenta, nosotros hoy en día ya tenemos mucha conectividad, tenemos almacenamiento, tenemos procesamiento que antes no teníamos, y cuando yo era estudiante, yo trabajaba con unas simples tarjetas, ni siquiera una computadora tenía que llevar los programas al Centro de Informática para que los procesaran. Pero sí, definitivamente el Centro de Informática ha tenido una contribución muy notable en el desarrollo del país. Aquí yo quiero aprovechar la experiencia de don Edgar Baltodano en los últimos tiempos del Centro de Informática, y muchas veces los empleados universitarios pueden sentir que en realidad el Centro de Informática es una unidad más ahí, como tantas otras que son importantes, pero es que en realidad se puede ver el Centro de Informática como el corazón. En el momento en que nos quedamos sin internet, tal vez es el momento en donde la gente pueda brincar, o hay un problema grave en que hay que interrumpir por asuntos de ciberseguridad. Y entonces ahí es cuando la gente nota, pero en el resto del día uno llega, enciende la computadora y empieza a trabajar. Así es. Y no solo en la computación, también en la parte de telefonía, en comunicaciones, en esas partes que, como decís bien, no se notan, porque usted agarra el teléfono y conversas con alguien y no te das cuenta de por qué medio lo estás haciendo, ¿verdad? Si analógico, si digital, si de esta forma o de la otra. Definitivamente, en esos campos también el Centro de Informática ha contribuido, en la parte de sistemas, ¿verdad? Que los sistemas que usamos, en la parte de redes, la infraestructura, la canalización que se ha hecho, en la parte de almacenamiento, es que son muchas aristas que definitivamente antes no las teníamos. Antes íbamos a programar y procesábamos datos, pero ahora es mucho más amplio el rango de acción, definitivamente. Incluyendo la nube, la famosa nube, ¿verdad? Vamos a quedarnos ahí para pasar y devolvernos a la parte de tarjetas. ¿Puedo contar un poquito sobre eso? Cuente un poquito, Mario, aquí hay que aprovecharlo. Muy bueno para robar cámara. No, es que eso es todo lo que vos dices, es totalmente válido, perfecto. Lo que pasa es que desde el principio que el centro se montó, se le llamó centro y no se le llamó unidad, oficina, ni nada así, porque se quería que todos los que trabajaran con informática, en ese momento no había internet, ni nada de teleproceso, pero que todos coincidiéramos y todos, ahí era el centro de comunicación. Y nosotros también no solo archivábamos los datos en tarjetas, también en cintas magnéticas y cosas que era lo mejor de aquel tiempo, y en discos magnéticos, ¿verdad? Pero entonces sí, realmente el centro trató de ser así, más bien después tuvo un desahogo cuando se abrió en las redes, que entonces ya cada uno manejaba en su oficina sus datos y sus programas. Entonces el centro se convirtió en el administrador integrador, pero al principio era las dos cosas, y tenía que hacer eso y también procesar los datos, no solo estudiantiles, sino administrativos, científicos, ¿verdad? Había muchos investigadores científicos o estadísticos, economistas, y también del ICE, del AIA, de eso hablamos después, pero sí. Yo quería devolverme a las tarjetas, pues porque habrá un grupo de gente que sí recuerde las famosas tarjetas, hay otros que no saben ni siquiera, personas que tienen 30, 20, 40 años puede ser que no sepan de cómo funcionaba en la universidad para matrícula y para una serie de actividades donde se procesaran datos. Cuéntenos ustedes, bueno, porque además hay un dato importante, a don Mario le toca recibir la donación de la primera computadora IBM, que era la más grande y potente, no solo de Costa Rica, sino de Centroamérica. Sí, bueno, cuando se recibió la computadora, que era una compra, la compramos con el sobrante de un préstamo del BID, pero con un gran descuento que nos hicieron, porque era una de las máquinas más grandes y fue la más grande de Centroamérica por varios años. Pues el que promovió eso fue don Rodrigo Orozco, y yo en ese tiempo era estudiante, la jefe era Clara Sommer. Pero digamos, a mí me tocó desde el principio que me nombraran a trabajar, porque saqué buena nota en el primer examen, en el primer curso. Entonces,
Y realmente desde ese momento pues la universidad ya estaba haciendo matrícula porque había otras máquinas, otra unidad que se llamaba sección técnica mecanizada, que procesaba las tarjetas, pero así una por una y clasificada y no lista. Entonces, con eso se comenzó a hacer la matrícula, después nosotros ya comenzamos a integrarla y a generar. Entonces el centro tenía que hacer trabajos para administración, que era matrícula, planillas, de este tipo de cosas, todo con tarjetas. Para ¿cómo se llama? Parte de académica, dar cursos, y también para los investigadores, también para investigación. Entonces, y pues claro, la primera fuera esta tarjeta, después ahora son las tarjetas, ¿verdad?, perforadas, que cada huequito significaba una cosa, ¿verdad? Entonces todos aprendimos a batallar con estas tarjetas, ¿verdad? Entonces, sí, realmente el hecho de que cada tarjeta representara una cosa, por ejemplo, cuando uno se matriculaba, le daban una tarjeta que era la tarjeta inicial de matrícula, y después uno tenía que ir a pedirle a los profesores que le dieran una tarjeta para cada cupo. Y después que hacía ese puñito, lo ponían, y entonces de ahí salía la matrícula. Vamos a quedarnos ahí para hacer una pausa y enseguida estamos de regreso con ustedes. Estamos en Lo que importa, aquí de regreso con este tema del 50 aniversario del Centro de Informática de la UCR. Estábamos hablando de las tarjetas. Aquí me dice don Edgardo Altoano que él tenía ganas de decir, yo también tengo que comentar que yo empecé matriculándome en la universidad con tarjetas. Sí, claro. Pero ¿qué es lo que usted quería agregar? Yo quería contarles así brevemente mi experiencia como estudiante con las tarjetas. Porque resulta que cuando los estudiantes de informática ahora hacen sus programas y los compilan, no se imaginan lo que pasaba uno cuando tenía que hacer un programa y solo te daban 3 oportunidades para compilarlo. Entonces amanecías perforando en la Facultad de Ingeniería, tratando de no cometer errores, porque cada error perdías el derecho a revisar tu programa, a compilar tu programa, porque los recursos eran tan limitados que tenías que ir, y si te equivocabas en una letra, se te iba una compilación. Entonces los estudiantes de informática hoy en día no tienen esos problemas, ¿verdad? Era una anécdota ahí de estudiante, ¿verdad? Cuando uno es estudiante de informática. Demuestra el esfuerzo que había que hacer por un recurso que no era limitado, limitadísimo. Yo también viví eso como estudiante y ya pues como administrador del tema, porque yo me matriculé con tarjetas al principio, también, sí. Bueno. Sí, usted quería también agregar algo más para pasar a otro tema con respecto a lo de las tarjetas. No, yo creo que está bien, ¿verdad? Tal vez. Sí, porque son muchos. El centro empieza como el Centro de Cálculo Electrónico en 1969, pero don Mario, usted es el que le toca diseñar el modelo, cómo es la estructura organizacional de ese centro de informática, que es lo que tenemos hasta hoy en día. Sí, esa es una de las cosas que yo considero importantes, que me tocó por dicha. Cuando yo estaba de jefe en el Centro de Cálculo Electrónico, nos llegó una invitación, para ir a estudiar un posgrado en Londres sobre administración de centros de cómputo. Yo quería sacar una maestría, y don Rodrigo Orozco, que era mi jefe, dice, no, usted tiene que aprender cómo administrar eso, porque el problema es de administración. Y entonces yo me fui y hice mi tesis del proyecto, del curso ese, que era un diploma inglés, que los diplomas ingleses son mucho más serios que los diplomas de por acá. Pero hice mi tesis sobre la organización del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, cuando todavía no existía. En ese momento, paralelamente, en Costa Rica estaba trabajando el tercer Congreso Universitario. Y entonces don Rodrigo me mandaba cartas, porque todo por carta, y entonces yo preparé, hice mi trabajo, visité varias universidades y centros de cómputo, inclusive el de la Universidad de Londres, y con esos modelos me vine, y cuando vinimos estructuramos el centro
coincidió que el tercer congreso aprobó la propuesta nuestra de ingeniería y mía. Y entonces aprobó eso y entonces se montó la escuela que tenía ya las funciones académicas. Don Rodrigo me dijo, usted tiene que abrir carreras de informática, Costa Rica necesita eso. Y fuimos las primeras carreras de Centroamérica. Después trabajar con todos los investigadores, algunos habían aprendido aquí, otros habían aprendido en universidades extranjeras, y también darle apoyo a la administración, que entre esas iba la matrícula, ¿verdad? La que todos vivimos y todos los que hablan de Matilde, que era la computadora, hablan de las tarjetas, pero digamos, para nosotros eso era una pequeña cosa. Pero entonces, sí, me tocó montar eso y después monté 2 oficinas muy importantes que me dieron problemas porque la administración no estaba preparada para trabajar con información masiva. Y entonces mandaban muchos errores y cuando nosotros lo procesábamos salían los errores y entonces la culpa era nuestra. Entonces monté una oficina de control de datos, control de operaciones, y después metí una oficina de documentación, y esas 2 cosas le dieron una gran solidez al centro. Y esto fue un modelo que lo aprendieron y lo montaron en algunos centros de cómputo nacionales como el INSS y como varios ahí, que se dieron cuenta que tenían que hacer ese proceso. Era más un proceso de administración de la informática, y paralelamente íbamos hablando de las carreras y todo, pero entonces esa estructuración para mí fue el primer paso sólido, y que la universidad entendió que el centro por eso tenía que depender de la rectoría y no ser una unidad de administración ni una unidad cualquiera, sino pertenecer a la rectoría, porque le daba esa universalidad que necesita. Yo me voy a saltar un poco los datos, porque aquí podríamos ir casi año por año agregando cómo el Centro de Informática fue sumando al desarrollo tecnológico y además el desarrollo del país. Pero en 1993 efectivamente se da la primera conexión a Internet que sale de la universidad, no sale del país, sino sale de la universidad. Sí. Pero vayamos más allá, en eso ya empieza a desarrollarse Internet. ¿Cómo empieza a lidiar el Centro de Informática con el Internet, con incorporar a las personas a que puedan, porque también era todo un aprendizaje en las oficinas? ¿Cuál es la experiencia que usted vivió? Sí, definitivamente fue muy interesante, muy retador el tema del Internet. En el área, por ejemplo, en la que yo me desenvolvía, nosotros diseñábamos mucho material de tipo multimedia, que en aquel entonces era una novedad, que agregaras audio y que agregaras imagen y todo esto a los desarrollos. Nosotros comenzamos haciendo desarrollos que eran, por decirlo así, para uso local, y luego esos desarrollos se fueron migrando hacia el Internet, y obviamente las primeras páginas que nosotros veíamos en Internet eran un poquito feas, por decirlo así, ¿verdad? Porque eran como unos colores, se podían usar poquitos colores, rudimentarias, exactamente. Vamos a hacer otra pausa y enseguida regresamos, pero antes los dejo con esta cápsula que hemos preparado como parte de esta información que estamos llevando a ustedes de lo que ha sido el Centro de Informática y cómo ha impactado a la Universidad de Costa Rica y al país. Innovación es uno de los principales atributos que ha definido el trabajo y crecimiento del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica. Todo lo caminado no ha sido fácil. Su creación se empezó a perfilar en 1960 cuando se crea el Sistema de Registro Unitario, lo que luego fue el Centro de Cálculo Electrónico bajo la dirección de la ingeniera Clara Sommer. En 1968 se daría una transformación sustantiva con la llegada de la primera computadora para la aplicación científica, bautizada con el nombre de Matilde, y con la cual varias generaciones de universitarios convivieron. Se usaron las tarjetas perforadas para diferentes aplicaciones.
y en 1973 se da el paso definitivo para la creación del Centro de Informática. Desde la nueva unidad se inicia el estímulo y soporte de todo lo relacionado con las tecnologías de información y comunicación. Su primer director fue el ingeniero Mario Fioli. Se adquirieron equipos modernos y la computadora Matilde se pensiona en 1981. Se establece el plan de desarrollo informático en la universidad, dando paso al sistema de transmisión de datos dentro de la institución, sedes regionales y redes internacionales. Por primera vez en Centroamérica se instala en la UCR el nodo regional de la red académica denominada BitNet, lo que conduce después de 3 años de trabajo en 1983 al envío del primer paquete. Es así como Costa Rica se convierte en el primer país centroamericano en conectarse a Internet. Son muchos los aportes, pero no se puede dejar de mencionar la inauguración de la red de fibra óptica, la cual proporcionó mayor robustez a la comunicación institucional y el desarrollo de nuevos proyectos. Desde el 2013, la comunidad académica posee Internet de alta velocidad para el uso de investigación y docencia. La universidad siempre ha contado con aliados estratégicos como el ICE. En enero de este año se instaló la primera antena de red 5G en el país, lo que permitirá utilizar dicha tecnología en investigación y desarrollo. Se realizó una prueba de concepto con el objetivo de demostrar los alcances de esta tecnología. Hasta el 2023, el Centro de Informática ha tenido 11 directores, incluyendo a su actual director, Henry Lizaro. Al llegar a los 50 años de fundación, el Centro de Informática seguirá dando el soporte a la institución y aportando más innovaciones de la mano de un recurso humano muy especializado. Estamos de regreso con Lo que importa. Don Mario, ¿qué datos rescataría que no hemos hablado, que también suma para que este centro de informática realmente se engalane de celebrar estos 50 años? Bueno, una cosa es que también, así como se habló, como Edgardo habló de la capacitación, nosotros tuvimos que capacitar a mucha gente para que entendiera el uso de las computadoras, para que manejara eso. Y también íbamos paralelamente abriendo carreras. Cuando yo propuse la primera carrera, me dijeron, ¿con qué profesores? Entonces don Fernando Durán, que era el del CEP, el director del CEP, me dice, mira, ¿por qué no abrís una carrera de posgrado primero y preparar los profesores? Y entonces ahí se matricularon mucha gente de la universidad que eran ya graduados en otras carreras, filosofía, estadística y todo, y también gente de jefes de centros de cómputo de afuera. Y eso le dio un gran impulso y una gran fuerza. De ahí se montó, ya venían todas las nuevas generaciones que podían manejar con más conocimiento todas las problemáticas informáticas, ¿verdad? Pero entonces eso pues realmente es otro campo de hacer la carrera. Y fueron las carreras de esa, la de posgrado y la de pregrado, fueron las primeras de Centroamérica, ¿verdad? Aquí venía gente de El Salvador a llevar cursos y no sé qué, por ejemplo. Puse el ejemplo de El Salvador porque me acordé de uno. Seguimos con lo mismo que planteé al principio. Sí. Fue un modelo de gestión todo integrado que sumaba docencia, sumaba la parte administrativa, sí, la gestión, etcétera. Sí. Usted que ya se encuentra el centro formado, ya había ganado varios. Con respecto
a otro salto tecnológico que fue indispensable, que lo conoce don Mario, ya no estaba, pero lo conoce bien, que fue cuando la red Internet 2 de avanzada, que le toca a don Guy desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología desarrollar. El Centro de Informática también colaboró con eso. Claro, don Guy sí trabajaba en el Centro de Informática, era parte del Centro de Informática y su equipo también. Yo fui testigo de primera línea de ese avance, de ese desarrollo que ellos hicieron casi desde un sótano, es lo que yo recuerdo del Centro de Informática. Ellos trabajaron arduamente para lograr establecer esa conectividad y en aquel momento eso era un gran logro, ¿verdad? Establecer esa comunicación con otros nodos. Y lo que vemos ahora tan normal, ¿verdad? Que sacamos nuestro teléfono y nos conectamos. Ese gran logro que él tuvo fue llevado a cabo por un equipo de especialista del Centro de Informática. Pero yo agregaría también que además del área de Internet, el Centro de Informática siempre fue o ha sido un ente donde llega tecnología de punta. Entonces nosotros siempre estábamos probando y revisando cuando eran escáneres. Hoy en día un escáner es lo más normal del mundo, ¿verdad? Pero en aquel momento era una cosa maravillosa que podías leer, podías lectoras traducir. Ópticas, sí. Sí, lectoras ópticas. Nuestra primera computadora Mac, que yo recuerdo que fue el cambio de la interfase donde programábamos a puro texto y pasamos a programar ya con una interfase gráfica usando un dispositivo que se llamaba mouse, que nosotros ni siquiera sabíamos. No existía el mouse. Yo creo que hoy la gente no se imagina que las computadoras no tenían mouse. No. Correcto. Y a don Mario quería preguntarle sobre la parte de cómo también el Centro de Informática cimentó también o consolidó la investigación en la Universidad de Costa Rica. Mire, eso es una de las cosas importantes. Y eso fue una de las sabidurías del tercer congreso, que pusieron que el director de informática perteneciera al consejo de investigación. Y ahí yo que era un mocoso, un chiquillo, perdón, ¿cómo se llama? Me codeaba con investigadores muy serios como Leonardo Mata, como Rodrigo Gámez, como Fernando Celedón, que eran personas de investigadores de primer nivel. Con el vicerrector nos reuníamos y Fernando Durán también. Entonces, pero antes de eso ya muchos de ellos usaban las computadoras, por eso es que el centro le dieron ese puesto, esa posición, porque nosotros teníamos que darle soporte a estadísticas, ¿verdad? Cuando yo entré a trabajar al centro, me dijeron, vea, usted tiene que ser experto en trabajar el proceso MRP. MRP es Multiple Regression Package, es un paquete de regresión múltiple de estadísticas, pero todos de Costa Rica venían del ICE, venían de la IA, venían del MOP y los investigadores de estadísticas y de economía y muchos ingenieros. Y después también hicimos muchas otras aplicaciones, pero también al puro final ya nos tocó más bien ir planeando un poco sobre la red de teleproceso que queríamos hacer local cuando no existía de internet ni nada de eso, y también cuando experimentábamos con una terminal portátil que compramos, que nos financió el ICA, el ICA, sí, y que no era el CATIYA, y entonces pues entrábamos a bases de datos en Orbit y bajábamos información, y eso era era de lo mejor, de lo más avanzado. En ese momento. Sí, yo le doy el último minuto a don Edgardo Baltodano, porque parece mentiras, ya llegamos al final del programa y hay miles de cosas que decir, pero le dejo el último minuto. Sí, yo resaltaría, como dijo ahora don Mario, el papel del centro durante este tiempo. Yo he estado 35 de esos 50 años, he sido parte dichosamente del Centro de Informática y he visto pasar mucha tecnología. He sido bendecido porque he visto la historia y he sido protagonista de esa historia en la Universidad de Costa Rica. Como le mencioné antes, cuando programábamos con tarjetas, cuando programábamos con terminales, cuando aparecieron las primeras micros, cuando esas microcomputadoras se extendieron por toda la universidad, cuando se tiró la canalización para toda la universidad, se iban haciendo huecos y tirando los cables, la fibra óptica.
toda esa conectividad, los cambios en programación, los lenguajes de programación que han ido evolucionando y últimamente las apps que ya estamos en los tiempos actuales, ¿verdad? Todo ese desarrollo que va tan rápido ha sido parte importantísima del Centro de Informática. Entonces yo me considero que he tenido mucha suerte, sí, bueno, en realidad estoy yo aquí con dos personas, dos hombres muy afortunados de haber trabajado en la universidad, de haber trabajado con tecnología y de haber trabajado con miles de innovaciones que se fueron dando desde aquellos años 60 hasta la actualidad. Muchas gracias a los dos por compartir sus anécdotas, sus visiones en este programa. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias por invitarnos.